Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali, me da muchísimo gusto saber que me acompañan en este programa sobre el acontecer mundial y sus impactos para México. En esta ocasión, Vértice Internacional pone su mirada en la cumbre del G20 que tuvo lugar en China el pasado 4 y 5 de septiembre. El grupo de las 19 economías más industrializadas del mundo, que en conjunto con la Unión Europea se reunieron para enfrentar los dilemas de la economía mundial. Hoy analizamos los nudos de la gobernanza mundial, la presidencia del G20 de China y los alcances y límites de este grupo de consenso a nivel internacional. En la segunda parte del programa, un recuento legislativo de carácter internacional, y en nuestro tradicional bloque fronterizo y migratorio les vamos a platicar sobre la movilidad laboral dentro de los países del G20. Acompáñenos. A finales de mayo de 2016, los líderes mundiales del G7 se reunieron en Ise-Shima, Japón, donde acordaron hacer frente a diversos retos como el terrorismo, la crisis de refugiados, la soberanía de Ucrania, el cambio climático, el combate a la corrupción y los ciberdelitos. Asimismo, se comprometieron a emplear todas las herramientas políticas, monetarias, fiscales y estructurales para alcanzar rápidamente un modelo de crecimiento sostenible y equilibrado a fin de tener más inversión en áreas como medio ambiente, energía, educación y tecnología. 3 meses después, los mismos líderes asistieron a la ciudad de Hangzhou, China, sede de la 11ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los países del G20, con el objetivo de abordar como prioridad el crecimiento en respuesta a las dificultades y crisis económicas que aquejan a los países desarrollados y en desarrollo. El G20 lo conforman Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, Canadá, Italia y Japón, que son los de mayor industrialización, más los emergentes, China, Rusia, Turquía, India, Arabia Saudita, Sudáfrica, Brasil, México, Argentina, Corea del Sur, Australia e Indonesia, y una representación de la Unión Europea. Con el propósito de desafiar el nuevo escenario mundial en materia económica, ambiental, tecnológica, de innovación y cooperación financiera, el G20 propuso elaborar un plan de acción sobre la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y presentar una iniciativa para apoyar la industrialización de África y los países menos desarrollados. China, en su calidad de presidente rotatorio del G20, contribuye a esta iniciativa para ayudar a los países emergentes a industrializarse de una forma sostenible y también a reducir la pobreza a través de la construcción de la capacidad, la inversión y la mejora de sus infraestructuras. El acontecer político mundial toma un nuevo brío desde la llegada y la irrupción de las economías emergentes en el sistema internacional. Hoy la nueva distribución del poder mundial se toca con la multipolaridad, es decir, con estos múltiples nodos geopolíticos que toman decisiones sin que ningún país tenga la capacidad total y por sí sola de tomar decisiones frente a los desafíos comunes y globales. En ese sentido surge el G20 como el grupo de los 20 países más industrializados del mundo para encarar los desafíos globales y sobre todo disuadir las posibles apariciones de nuevas crisis económicas y también desbalances globales. Francisco, ¿cómo estás viendo el estado de la economía mundial? ¿En dónde colocarías los riesgos del sistema económico internacional? En 2008-2009 tuvimos suerte de no caer en una gran depresión como en los 30s, pero sí tuvimos una gran recesión, de la cual realmente no hemos salido plenamente. Básicamente lo que mejor caracteriza a la situación de la economía mundial es la frase del exsecretario de Estados Unidos, Larry Summers: estancamiento estabilizador. Es decir, una economía mundial esencialmente estancada, las estrellas casi todas crecimientos a la baja, como es el caso de China, y las revisiones que hacen los organismos cada año o cada semestre van a la baja, como nos pasa en México. Pero eso le pasa a todos los países del mundo. De los BRICS, el único con crecimiento mucho más bajo es China. La India sí ha tenido alguna mejoría. Rusia tiene crecimientos negativos, Brasil en recesión. Muy seria recesión. Entonces con este estancamiento estamos muy vulnerables a que haya
sustos periódicos y volatilidad en los mercados. Porque en los primeros años, entre 2008, 2009 y 2012, 2013, fue el motor chino el que fundamentalmente mantuvo en operación la economía mundial y evitó el problema que hubiera sido todavía más severo de la depresión. De modo que el hecho de que ahora se reúna allá en Guangzhou o Guangzhou la cumbre es en cierto sentido un reconocimiento a la contribución eminente que China ha hecho a partir de la crisis de 2008-2009 a que la economía mundial, el comercio mundial no se derrumben por completo. A 8 años, la economía ¿cómo se encuentra? En un mecanismo de vaivenes donde ya no vamos a alcanzar esas tasas de crecimiento de 5 o 6% que teníamos a finales de los 90. Para este año, el Fondo Monetario Internacional establece que estaremos creciendo a nivel mundial entre 2.3 y 2.7. Es decir, no alcanzamos una tasa de 3%. Entonces, hay un fenómeno muy importante que tenemos hoy, que es lo referente a la desaceleración que se está dando principalmente en Europa. 2 puntos más. La debilidad que tuvo en el segundo trimestre la economía estadounidense, y es aquí donde habría que analizar la perspectiva que vamos a tener para 2017. Tampoco es halagüeña esa tasa de crecimiento que se ve en este mediano horizonte. El epicentro de la gobernanza económica global encuentra lugar hoy en el G20, el principal foro de cooperación compuesto por las economías más dinámicas del mundo, cuyo activismo conjunta el 85% del PIB global, el 75% del comercio mundial y el 66% de la población total del planeta. Este foro global tiene como propósito activar un conjunto de reglas claras en aras de abonar hacia un sistema económico internacional más justo, estable y certero. Pese a este propósito, el G20 luce fraccionado entre varias voces e intereses divididos entre los BRICS, es decir, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y el MICTA, otra configuración económica liderada por México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia. Dentro del globo de intereses del G20 también se inscribe el G7, el grupo de las 7 economías más avanzadas del mundo, en donde se ha excluido a Rusia. Francisco, dentro de los nudos de la gobernanza económica global, ahí se apunta un desencadenante de esta crisis financiera del 2008 que tú mismo has comentado. Por ejemplo, esta tendencia a desregular los mercados financieros, pero la necesidad de regularlos frente a las nuevas prioridades del G20. Y aquí la pregunta es si ves una reforma al sistema financiero a nivel internacional. Es un G20 bastante diverso, bastante heterogéneo, ¿no? Los europeos, bueno, pues ahora sin Inglaterra, ¿no? Está Europa por un lado, está Estados Unidos como gran potencia, está China por la otra, está la India, bueno, están los BRICS. Bueno, los BRICS es un fenómeno interesante porque realmente desde que se crea el G20 o antes de que se crea el G20, realmente los BRICS, yo diría más ampliamente, ahí nos incluimos a México, los países emergentes comienzan a jugar un papel fundamental. Desde luego un papel fundamental en el crecimiento mundial. Son los motores del crecimiento mundial y están abocados a jugar un gran papel. No están, salvo en algunos temas, muy unidos. No estaban unidos en cambio climático, ya están ahorita más o menos. No estaban unidos en el tema del libre comercio. Pero fíjate una cosa, se habla de que tenemos mucha mayor influencia. Los dos han perdido lustre, han perdido interés y han perdido dinamismo. Empecemos por el BRICS. En este momento, 2 de ellos, Brasil y Rusia,
están en una depresión profunda. Sudáfrica es una economía pequeña que está en el grupo más por razones políticas que económicas, y todo mundo está hablando y todo mundo está preocupado por la desaceleración de la economía de China, que solía crecer en 2 dígitos, al 10% o más, y que estos 2 últimos años ha estado entre el 6 y el 7%. El MICTA parece más un deseo no realizado. Hasta ahora que yo tenga noticia, sus líderes políticos o sus ministros de finanzas o sus gobernadores de bancos centrales no han establecido el hábito de reunirse y de discutir opciones de cooperación. El acrónimo entre BRICS y el MITA, aquí es importante destacar estos países qué tanto están influyendo en la economía internacional como sí lo está haciendo China de manera individual. Me parece que aquí estaremos viendo en el futuro otra pléyade de grupos de países que pues eso, se van a conjuntar, pero que no tienen una enorme influencia en la economía internacional, ya que es principalmente los motores, el tren alemán y la locomotora estadounidense los que siguen empujando la economía internacional, más allá de que de manera subconjunta se reúnan los países. Regular los mercados financieros globales, coordinar las políticas macroeconómicas e incentivar el comercio internacional, además de atacar los hoyos negros de la economía, como se le conoce a los paraísos fiscales, forman parte de los ingredientes que conforman la agenda económica global. Por si fuera poco, el G20 también ha buscado incentivar la reforma a las instituciones financieras emanadas del sistema Bretton Woods, el régimen de cuotas y la estructura de gobierno del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. En este último tema se ha avanzado de manera importante, pues el Congreso estadounidense aprobó las reformas del 2010, realineando el peso y calibre de las economías emergentes. En consecuencia, Brasil, China, India y Rusia se encontrarán entre los 10 principales países miembros del Fondo Monetario Internacional. Siguen funcionando más en favor de lo que Thorstein Veblen llamaba el velo financiero que en favor de la economía real. Estados Unidos demoró más de 10 años en aprobar las pequeñas reformas a la gobernabilidad de los organismos financieros internacionales que reconocían la mayor importancia relativa de las economías emergentes, en particular la de China y la de la India. Finalmente, esta reforma se aprobó hace menos de 2 años, cuando ya se necesita otra, porque su insuficiencia es evidente. Pero uno de los puntos básicos que es, si estamos hablando en serio, es un punto de decir, ok, si cambia el poder de voto, hay que acabar de una vez por todas este monopolio que se ejerce desde Bretton Woods de que el director gerente del FMI tiene que ser un europeo y el presidente del Banco Mundial un americano. La desregulación a ultrancia fundamentalista que tuvo lugar previo a la crisis de 2008, pero también previa a la crisis mexicana bancaria de 94, fue una desregulación fundamentalista, dogmática, y en ambos casos se propició una profunda crisis. Entonces, ahora, uno de los grandes temas es tratar de hacer reformas a la regulación, no de regulación, sino para tener una regulación más inteligente. Lo que muchos académicos destacados han dicho, el sistema financiero tiene una carga demasiado grande en el sistema mundial y en los sistemas nacionales. Es un financierismo extremo. El comercio mundial va en picada, sí, y las transacciones financieras están multiplicándose en trillones. Lo serio de estos temas financieros
que pesan mucho, porque además también está cayendo la producción industrial o el comercio, es que es un poco el juego de la ruleta. Se hace una emisión de bonos, eso inicialmente es útil porque financia una empresa, pero después ya están los valores y entonces es operaciones, cada vez mayor valor entre muchos jugadores que no dejan ningún valor agregado. Es la feria de los billetes. Entonces, eso, y por supuesto, cuando hay una burbuja, se desinfla la burbuja y entonces le pega más a los sistemas productivos. Y la otra debate de que hay bancos que claramente son demasiado grandes. La frase está too big to fail, demasiado grandes para quebrar. Hay bancos demasiado grandes y ha habido una corriente de que hay que ajustar el tamaño de los grandes bancos, es decir, rebanarlos para que no sean tanto un crimen, un riesgo sistémico. A raíz del G20, que poco se ha mencionado, es el nuevo sistema de Basilea. Hoy tenemos un tercer nivel de Basilea, lo que se conoce como Basilea III. Esto que es regular más la parte financiera interbancaria de las instituciones bancarias privadas. México es el primer país que ha implementado Basilea III. De hecho, antes de que se adoptara ya este nuevo sistema, México ya lo había implementado. ¿Sí? Esta es una de las principales estrategias que se ha implementado a nivel internacional y que el gobierno mexicano, que poco lo ha dicho, pero la reforma financiera mucho tiene que ver con lo referente al sistema de Basilea III. Frente a las revelaciones de los Panama Papers, el G20 ha redoblado su esfuerzo para evitar mayores fallas en la gobernanza financiera global ante la evidente evasión de impuestos de políticos, empresarios, deportistas y celebridades. Revisar las entrañas de las estructuras financieras internacionales y sus complejas redes para evadir el pago de impuestos deben prender las alarmas de la transparencia y fiscalización. Ahí están los paraísos fiscales, los gestores de fondos libres, los ataques financieros especulativos y la necesidad de meter en cintura a las agencias de calificación. Con ello crece la erosión de la base tributaria global, pues el dinero siempre encontrará refugio seguro bajo el cobijo del capitalismo desregulado. Frente a las revelaciones de los Panama Papers se ha puesto en relevancia la opacidad financiera y la escasa coordinación tributaria a nivel mundial. Precisamente estás mirando a los paraísos fiscales como los agujeros negros de la gobernanza económica global. En México lo que tiene es una regulación para poder determinar cómo está lo referente a los capitales. Que esto es lo que detona los famosos Panama Papers, en el sentido de que no se conoce bien a bien qué capitales son los que encuentran, los que se dirigen a, entre comillas, este refugio fiscal, porque no son necesariamente, no es necesariamente capital devengado de manera ilícita, sino que precisamente recurren a este paraíso fiscal a raíz de la visión o la parte de la regulación no fiscal que se encuentran en estos lugares, ¿no? Tiene que ver que no se dé refugio, eso es muy importante también. Muy importante. Refugio a los delincuentes, a los corruptos, a los que salieron con su maleta de billetes, que no se les dé refugio. Y obviamente que haya, ahora, la parte fiscal, que también es que haya intercambios de información. Sí, mayor transparencia, ¿no? Mayor transparencia y intercambios de información. Hay, más o menos esto camina más o menos a nivel G20, pero están todos los países que no forman parte del G20. Los Panamás, los Luxemburgos, los refugios, entre comillas, paraísos fiscales, y entonces hay una presión muy fuerte del G20 de ponerlos al orden. Pero, por ejemplo, se detectó otro problema que nos afecta y se ha vuelto tema en México, los famosos BEPS. Los famosos BEPS es la
la erosión, la erosión de la base fiscal en las economías nacionales, propiciada por la fuga o transferencia de las utilidades a otros países. ¿A cuáles? A los que cobran menos impuestos. Y los gobiernos de los países ricos y de los países en desarrollo dan ahora prioridad a una mayor transparencia en el funcionamiento financiero. Pero como los sistemas financieros son parte de su armamento para la competencia global, también son muy cuidadosos de no ir a lastimarlos o a afectarlos. Frente al credo del nacionalismo y la antiglobalización, un hecho que se está palpando con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el llamado Brexit, el auge de los partidos antisistema y euroescépticos en el viejo continente, ahí se apunta Francia, Austria y los Países Bajos, entre otros, la crisis de migración y de refugiados, así como el fenómeno de Donald Trump en Estados Unidos, pues vale la pena preguntarnos cómo reaccionarán los jefes de Estado y de Gobierno que participen en la cumbre del G20 en China frente al nuevo ambiente político y económico internacional. Pues tiene que quedar claro que dentro de las economías más industrializadas del mundo y en el seno del G20 se apoyan medidas y políticas públicas para facilitar el libre comercio y la inversión, todas ellas medidas contrarias al proteccionismo y al aislacionismo que hoy está tratando de figurar en la escena internacional. Y es algo que tiene inmediatamente que resolver la Organización Mundial de Comercio en torno a este neoproteccionismo que se va a generar. Si bien en 2009 ya había una tendencia proteccionista, ahora con lo sucedido de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y lo que tenemos enfrente con Holanda, en Francia, las nuevas elecciones, Alemania, ¿sí? Mismo España, por supuesto, Estados Unidos, se está creando ese fantasma que no queremos ver, que es una nueva ola conservadorista. Tenemos un escenario, estamos a punto de entrar a un contexto muy similar a la década de los 30, una crisis económico-financiera, la llegada al poder de líderes nacionalistas, ¿sí? Y economías que impulsan un proteccionismo a más no poder, y pues lo que detonó en 1939, ¿no? El mundo ya cambió. Es un mundo ahorita antigobiernos, antisistémico, antipolíticos. Y proteccionista y aislacionista. Y por otra parte, ¿no? Aislacionista, nacionalista, globalifóbico, esa vieja palabra, ahí está, y antilibre comercio. Entonces es una economía enferma, llena de nuevos virus, y cada uno de esos virus hace que en cualquier momento la situación se caiga para abajo. O en México particularmente no hicimos. El libre comercio genera ganadores y zonas que ganan, pero zonas que pierden. En el caso de México es de la Ciudad de México para el sur. Y entonces lo que debía ser la teología es que el libre comercio funciona cuando hay mecanismos compensatorios que compensan los problemas del libre comercio. La Unión Europea lo hizo, e hizo que Portugal, España, Irlanda se acercaran a los otros. En el tratado nuestro libre comercio no pasó, y entonces lo que se provocó fue mayor división. Sí, o sea, no había fondos de compensación, ¿no? Exacto, ese sería un tema atacar, pero no están atacando. La gente advierte que los organismos, los acuerdos internacionales no están actuando en su favor, y naturalmente manifiesta escepticismo, manifiesta rechazo, y en ocasiones ese rechazo adopta formas extremas, como fue la votación de la Brexit, la salida británica de la Unión Europea.
La cumbre del G20 en China fue una ocasión muy importante para remarcar el liderazgo regional e internacional del gigante asiático. Pese a la ralentización de su economía y la vuelta a la normalidad, con serios enfriamientos dentro de su paso económico, es que China pues es un país que está buscando ser aspirante de la hegemonía mundial y una pieza indispensable para mantener los equilibrios geopolíticos y económicos en la esfera global. En ese sentido, la cumbre del G20 en China pues fue muy importante para remarcar la relevancia de las economías emergentes y su rol tan importante que están desempeñando dentro de la gobernanza económica global. A esta cita tan importante no podía faltar Rusia, otro país que conforma el grupo de los llamados BRICS. Y yo creo que en general es una reunión en que, la verdad, ¿qué líderes hay? Obviamente Barack Obama, que se está despidiendo. Se está despidiendo. Hay dos líderes muy importantes, que es por otra parte Xi, sí, es un gran líder, ¿verdad? Pero con sus problemas. Putin es otro gran líder. Pero de ahí, y Angela Merkel, ¿no? Y Angela Merkel. De ahí en fuera, y todos tienen muchos problemas internos. Entonces, no hay liderazgo, y yo que no hay visión, y como puedes comentar, se repiten los mismos temas. Otra vez se habla de la recuperación económica, del fortalecimiento del crecimiento que debe ser balanceado, que debe ser incluyente. Ese tema se ha repetido en todas. Entonces, bueno, ahora sí va a haber crecimiento fuerte, sostenido, incluyente. En todas ha habido planes de acción. Toda reunión que se respete saca su plan de acción. Brisbane, Australia, plan de acción. En Los Cabos hubo un plan de acción. Los coreanos sacaron, por cierto, metieron mucho el tema. Fue una buena reunión. Creo pues que es un balance positivo en el sentido de que el grupo sigue cohesionado y funcionando, pero al igual que en años pasados, no garantiza que vaya a cambiar positivamente el ambiente económico, comercial y financiero mundial. China, siendo el país de mayor desarrollo en el mundo, ha buscado reemplazar el orden internacional centrado en Estados Unidos. Una nueva gobernabilidad mundial que se toca con la reforma al Fondo Monetario Internacional y con la creación del nuevo Banco de Desarrollo de los países BRICS, aunado al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Un revés a las instituciones occidentales que buscan reemplazar el viejo orden comandado por el G7, que está liderado por Washington, en aras de pasar al nuevo duopolio de China y Estados Unidos en el G20, lo que hoy se conoce como el llamado G2. Tanto Francia como Inglaterra no iban a formar parte. A últimas horas de que se terminara la adhesión, estos dos países, socios muy importantes de Estados Unidos, deciden participar en este nuevo banco. ¿Qué es lo que tiene este nuevo banco? Un importante objetivo, una clara meta, que es invertir en infraestructura para el desarrollo, es decir, sin condicionamientos, a la usanza de lo que establecía Banco Mundial o Fondo Monetario. Más que una competencia o una alternativa al Banco Mundial, creo que debe vérsele como una institución importante, complementaria, que puede cumplir un papel muy relevante. El Banco de los BRICS es un proyecto que no termina de despegar. Ya tiene sede, parece que ya tiene presidente, pero lo que todavía nadie ha visto son los créditos que empiece a extender y los proyectos que empiece a financiar. Y mientras eso no ocurra, pues pertenece más al reino de la fantasía que al reino de la realidad. Dentro de las prioridades de la presidencia china del G20, pues se ha colocado el tema de la innovación, ahí donde América Latina tiene mucho que hacer,
y que trabajar, pero también está la interconectividad y la infraestructura. ¿China es un ejemplo al mundo en este sentido? Yo creo que de los temas en los que sí ha habido un cambio en los paradigmas nacionales, internacionales, es en decir, vamos a recuperar el crecimiento, y un instrumento fundamental para recuperar el crecimiento es la inversión pública en infraestructura que impulsa la inversión privada en infraestructura. Okay. Ese es un cambio enorme. Los organismos internacionales del Banco Mundial, que nació con esto, para apoyar la infraestructura, se dedicó a hacer básicamente lo que llamamos un organismo de asistencia técnica Cruz Roja para ayudar al combate a la pobreza, que por sí sola no avanza. Entonces, tan no estaban funcionando que los BRICS y los chinos crearon, los chinos particularmente, el nuevo Banco Asiático de Apoyo a la Infraestructura. Sí, claro, el BAI. Y el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. Quiere decir que el Banco Mundial no estaba funcionando. Y entonces salen dos competidores que sí están funcionando. Con el pendiente de dar un salto cualitativo en aras de convertirse en una economía avanzada, China centró sus energías en la agenda del desarrollo del G20. Esta cumbre, hay que decirlo, tuvo la representación más grande de países en desarrollo de la historia de este grupo, un precedente que también fue establecido en la cumbre de Corea del Sur, el país anfitrión que fue clave para posicionar los temas del desarrollo como la seguridad alimentaria, el crecimiento verde y la infraestructura dentro del G20. Una de las contribuciones de China al G20 fue haber compartido su experiencia en infraestructura, conectividad e integración de cadenas de valor. Precisamente ahí tiene lugar la nueva ruta de la seda, un enjambre de redes de comunicación, transporte y logística para mejorar la conectividad entre China, Europa y África, siendo el proyecto de infraestructura de mayor calado en lo que va del régimen de Xi Jinping. Tenemos que China está impulsando una diplomacia ya no estrictamente comercial, sino una diplomacia comercial hacia el desarrollo, a diferencia de lo que implementó Estados Unidos en los 70s, en los 80s, que era una imposición de gobiernos hacia el capital, para permitir el beneficio hacia el capital estadounidense. Aquí ya no. Es un desarrollo mutuo en torno a esta ruta de la seda, viendo hacia los próximos años de este siglo XXI. Nuevas rutas de infraestructura para que se dé esa distribución física, tanto de mercancías a través de los servicios. Y es ahí donde está esta concatenación entre la parte comercial, la parte del desarrollo y la infraestructura, impulsados por el capital chino. Pero esto de apoyar la infraestructura, que muchos, no, estos son los keynesianos, qué barbaridad, son los trasnochados, los que quieren inversión pública en infraestructura, y eso no, ¿verdad? El mercado resuelve todo esto. Es muy importante para México, porque en el caso de México, efectivamente somos los países que nos olvidamos de esto. Y hay dos datos. Uno, llevamos 7 años de crecimiento negativo de la inversión pública. 7 años. La inversión pública de México está a sus niveles más bajos desde los 40s, cuando empezamos a subir la inversión y llegamos a crecimiento del 6%. Entonces, esto vale la pena que nos pongamos las pilas. Y acabo de leer en El País el domingo, que es una lista de la inversión en infraestructura de todos los países de América Latina, que se compara todos los países de América Latina, desde Haití hasta Brasil y México, para agarrar los más grandes, y tenemos el muy dudoso honor de que México es el país de toda América Latina, incluyendo Haití y Honduras, que es el país que menos invierte en infraestructura. México, desafortunadamente, no ha jugado un papel de vanguardia en la presentación y el avance de estas reformas. Estamos aparentemente muy satisfechos
con el actual sistema y no somos partidarios de cambios importantes, como por ejemplo el establecimiento de un impuesto universal a las transacciones financieras especulativas. Pensamos que eso puede afectar una supuesta libertad en la movilidad de capitales que a nosotros nos ha resultado más cara. El mundo no ha logrado imprimir un paso sostenible al crecimiento económico mundial. Ante los shocks económicos y la falta de un crecimiento más sólido y robusto, China ha marcado distintas prioridades dentro de su presidencia del G20. Innovación, fortalecimiento, interconectividad y crecimiento inclusivo es el cóctel de variables que busca empoderar. El gigante asiático, es importante comentar, ha escalado en el ranking de la innovación a nivel mundial. Ya entró en la lista de las 25 economías más innovadoras del mundo, aunque en los primeros lugares se encuentra Suecia, Reino Unido, Estados Unidos, Finlandia y Singapur, tal y como lo señala el Índice de Innovación Global publicado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de Naciones Unidas. Sí. El tema de la innovación y de la cuarta revolución industrial es un tema muy bonito, hay que darle contenido, pero es un tema nuevo. Que la innovación sea un motor del crecimiento. El crecimiento se ve como un tema muy importante, cuarta revolución industrial. Sí, o sea, los startups y los emprendimientos, ¿no? Apoyar a las pymes que están, que representan casi todos los países, me llama la atención, 90% de las empresas y una parte muy pequeña del empleo. ¿No? Y ya hasta el fondo está diciendo, mira, el fondo ya, esos cambios impresionantes, el fondo se está yendo, abandonando su vieja ortodoxia y se va hacia la nueva heterodoxia, que es decir, si tú tienes un déficit fiscal, pero ese déficit fiscal va a la inversión en infraestructura, eso, como lo saben los empresarios, genera más crecimiento y todo te mejora. En cambio, nuestro déficit fiscal, que incluye un déficit primario muy alto, eso significa que nos estamos endeudando para pagar deuda. El 21 de julio de 2016 se aprobó el 14º Plan Quinquenal de China. La base de este nuevo plan, a 5 años, ¿sí?, a consolidar en 2022, es la investigación, la ciencia y el desarrollo dirigido hacia una sociedad sustentable, donde la parte del medio ambiente, donde la parte de el cambio climático tenga como sostén las nuevas tecnologías. Y es ahí nuevamente donde encontramos esa nueva diplomacia, esa nueva política internacional de China, en este caso hacia América Latina. Mientras que bajo la presidencia de China del G20 se ha remarcado la prioridad de la innovación, en América Latina no se ha apostado a esta divisa estratégica. Así lo señala el Índice Global de Innovación 2016. Dentro de la región, los países mejor posicionados son Chile y Costa Rica, con las posiciones 44 y 45 de 128 países evaluados. México figura en el número 61 y países más atrasados y rezagados en materia de innovación, ahí se encuentra Bolivia, Nicaragua y también Venezuela. Sin embargo, ante esta realidad ha surgido una nueva encomienda dentro de la diplomacia pública latinoamericana, es decir, activar la llamada diplomacia científica, tecnológica y de innovación. Hay inestabilidad en los flujos financieros, hay volatilidad en los tipos de cambio, hay insuficiencia en el financiamiento de las actividades productivas y de la creación de empleos. El sistema financiero no está contribuyendo a una economía mundial robusta y en expansión. El nuevo curso de desarrollo suena muy bien, pero mira, le dan una enorme importancia los organizadores chinos, y hay un grupo de trabajo, las reformas estructurales como gran pilar, las reformas estructurales. Claro, dice que van a dar una serie de guías para que las reformas estructurales se cumplan.
y otro va a haber un sistema de indicadores. Pero esto sí vale la pena. Las reformas estructurales. Promover la apertura comercial. Avanzar en los mercados laborales. Promover la innovación, está bien, ese es nuevo. Mejorar la infraestructura. Promover la competencia. Mejorar y fortalecer los sistemas financieros. Promover las reformas fiscales. La sustentabilidad ambiental y el crecimiento incluyente o inclusivo. Esto es el viejo consenso de Washington. Sí, claro. Ese consenso de Washington en muchos casos no fueron reformas estructurales, sino reformas destructurales. Acabaron con muchos países en desarrollo. Entonces, volver otra vez con que vamos a hablar de las reformas estructurales, me parece que es lo más trillado. Estas se han convertido casi como en dioses, en objetivos, son medios, pero mucha gente dice son objetivos, o sea, muchos de los gobiernos. Es un objetivo. La reforma fiscal no es un objetivo, es un medio. El libre comercio no es un objetivo, es un medio. Entonces aquí ya casi hay 10 estatuitas. Entonces, volver a esto, aunque hay indicadores, me parece que da idea de que el mundo no ha cambiado mucho y no hemos aprendido mucho porque seguimos con las mismas recetas trilladas del consenso de Washington que viene de los 80s. La atención tradicional del G20 ha estado puesta en los temas de la gobernanza económica global y en los impulsores del crecimiento. Sin embargo, la agenda del desarrollo mundial también ha tomado revuelo al interior de la agenda de trabajo del G20. Aspectos medulares como la seguridad alimentaria, la generación de empleos y el combate al cambio climático tienen lugar. Sin embargo, en esta ocasión, en la presidencia de China del G20, pues ha habido un registro de fuerzas que están tratando de impulsar que los problemas sanitarios globales también se incluyan dentro de la agenda de trabajo del G20. Si bien esta no fue la prioridad de la presidencia de China, todo parece apuntar que el tema de la prevención y el control de las enfermedades será tocado hasta la cumbre del G20 en Hamburgo, en Alemania, precisamente el próximo año. En este contexto también hay que decir que el G20 sí ha sido un órgano de cooperación internacional y de consensos que ha estado a favor de posicionar la Agenda 2030 y los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Realmente las reuniones del G20 con distintos momentos ha sido básicamente una serie de reuniones, casi un club social privilegiado, en que no ha habido grandes resultados, en que básicamente los temas se repiten, surgen algunos temas nuevos, se crea una lista muy larga en los comunicados de buenas intenciones, de cartas a Santa Claus. Sí hay ejemplos de cooperación porque se reúnen grupos de trabajo y demás, que siempre es útil porque se intercambian, se reúnen los ministros con sus contrapartes, los técnicos con sus contrapartes, lloran en el hombro de cada quien y dan algunas buenas experiencias. El G20 nace con la crisis 2008 y tiene lo que yo creo que son sus 3 momentos estelares, que son sus primeras 3 reuniones. Es la reunión de Washington, 2008, la reunión es Washington, luego es Pittsburgh, bueno, perdón, es Washington, Londres, Pittsburgh. Esas 3 reuniones representan uno de los mayores ejercicios de cooperación internacional eficaz desde Bretton Woods, afortunadamente, en la que funciona porque hay liderazgo. La que más llamó la atención, desde luego, fue el encuentro entre los presidentes Obama, que asiste por última vez a estas cumbres, y el presidente Xi Jinping. Ahí hay un subproducto del mayor interés, el anuncio por los 2 países, que son las 2 mayores economías del mundo y son también los 2 mayores emisores de gases de efecto invernadero, de su ratificación por parte de ambos del Acuerdo de París. Después del acuerdo vinculante que se logró pactar en la COP21 en París, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático entre países avanzados y economías emergentes, China ha decidido darle un mayor impulso al tema dentro del G20, ahora con la intención de incorporar por primera vez
los asuntos relacionados con las finanzas ecológicas, con el propósito de fortalecer la cooperación financiera para el crecimiento verde. El gigante asiático, quien preside los trabajos del G20, ha propuesto establecer un grupo de investigación para movilizar recursos hacia la inversión ecológica. Precisamente China está avanzando en un sistema financiero con un sesgo más ecológico. 3 puntos muy importantes que se establecen para esta reunión en Guangzhou, en China, ¿no? Que es una ciudad clave que se seleccionó por lo que implica esta ciudad, ¿no? Es decir, es una ciudad, y es ahí donde están los puntos finos de la reunión, que ha crecido en torno a medio ambiente, infraestructura, y que está implementando nuevas medidas para el cambio climático. Estos 3 puntos, medio ambiente, infraestructura y cambio climático, son los puntales del G20. ¿Cómo está el G20 apoyando los temas del desarrollo? Sabemos que hubo una cumbre muy importante en Corea del Sur en donde se ingresan a la lista de trabajo temas tan importantes como la infraestructura, el cambio climático, la generación de empleos. Pero frente a la Agenda del Desarrollo 2030 y los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, ¿qué está haciendo el G20 al respecto? Es una lista de 14 objetivos, Sí, ¿no? claro. Lo que pasa es cuando tienes 14 objetivos, que todos son prioritarios, pues ninguno es prioritario. Y ahí lo importante son los mecanismos de seguimiento y de que se cumpla. Mira, la meta de los países industriales, de que la ayuda al desarrollo debe ser 1% del PIB, pues yo creo que eso lleva 40 años y nunca se ha cumplido. Claro. Es una meta importante, 0. Y yo que pasa mucho con estos temas, obviamente se van a reunir y van a decir que apoyan 100% la meta 2030, que va a haber seguimiento, que va a haber monitoreo, pero cuando todos los países están en crisis fiscal o problemas fiscales, pues es muy difícil que esto se dé. Pese a que la mirada del G20 ha estado enfocada en el debate, las discusiones, las deliberaciones y sobre todo soluciones a los temas relacionados con la gobernanza económica global, no olvidemos que los determinantes geopolíticos y de seguridad colectiva global se han impuesto por delante. La guerra en Siria, la amenaza terrorista, la crisis de refugiados, el conflicto en Ucrania y las tensiones de Rusia con Occidente han permeado en cada una de las cumbres del G20. En efecto, ahora que la cumbre se celebró en China, Xi Jinping hizo una serie de esfuerzos para evitar fricciones políticas con Japón a propósito de las disputas territoriales en el Mar del Sur de China y el reciente fallo de la Haya que limita su expansionismo marítimo. Por otro lado, China mantiene relaciones tensas con Corea del Sur, otro miembro integrante del G20, a quien se le ha cuestionado por el despliegue del escudo antimisiles en su territorio en consonancia con Estados Unidos. Muchos de estos temas sí se pueden atacar y se han atacado por instrumentos económicos. Por ejemplo, yo creo que la región del Medio Oriente exige un programa concertado de eventualmente, ahorita no se puede cuando están matando a balazos, ¿no? Pero eventualmente el Medio Oriente va a requerir pues una especie de Marshall Plan concertado para atacar las raíces económicas del problema. Nosotros lo tenemos con canadienses y americanos en Centroamérica. Entonces, ahí se requiere un instrumento porque muchos de los temas de seguridad para la región son problemas que tienen orígenes económicos y sociales. La OSD ya ha demostrado que la desigualdad representa un obstáculo al crecimiento y que si se corrige la desigualdad es buen negocio, aumenta el crecimiento. Bueno, es un tema, a ver cómo le entramos. El presidente Xi hizo una referencia al empeoramiento de la desigualdad y habló de un índice global de Gini de 0.7, muy por encima del de 0.6 que más o menos se suponía era el existente hace 2 o 3 años. La desigualdad está empeorando
y a mayor desigualdad, menores opciones de crecimiento y de empleo. El G20 tiene un enorme reto que enfrentar ante el posible quiebre en el consenso a favor de la globalización. Este es un mensaje que se ha dado precisamente en este 2016 con la salida del Reino Unido de la Unión Europea y el fenómeno de Donald Trump en Estados Unidos. En este sentido, romper con el ciclo depresivo de la economía mundial y dotar de resultados más equitativos e inclusivos en la agenda del desarrollo parece ser el principal desafío del G20. Un desafío que se antoja muy difícil de conseguir cuando frente a las prioridades colectivas globales se impone casi siempre la política y los determinantes nacionales y locales. Además, en este trasfondo no podemos olvidar el tipo de institución que es el G20, su funcionamiento y naturaleza, pues es un órgano no vinculante, no cuenta con un secretariado base y sobre todo genera consensos de manera informal. De ahí también los límites y los alcances del grupo de las economías más industrializadas del mundo. La enfermedad crónica es que una vez que se crea un grupo de trabajo, todo grupo de trabajo que se respeta nunca desaparece. Entonces, de repente puedes acabar con no sé cuántos grupos de trabajo, de los cuales prioritarios son 5. Entonces, eso le toca a los líderes, pero ahí hay problemas porque si vamos a decir que el alemán quiere desaparecer un grupo que creó el brasileño, pues el brasileño va a decir, no acabes con mi grupo, o el que creó el coreano. Pero yo honestamente creo que no es un problema de maquinaria. Sí es un problema, te voy a decir, no, sí es un problema. Es un problema que realmente se pongan de acuerdo y hay un cierto avance en esa dirección de que se fijen en cada reunión 4 o 5 temas prioritarios. Los comunicados, que si tú ves al comunicado, que realmente fue importante, los de 2008, 2009 y 2010, eran 2 o 3 hojitas. Ahora tienes enciclopedias de 20. Y ahí, ¿qué pasa? Cada gobierno mete lo que se llama en inglés el pet project, su proyecto favorito, para poder decir a su comunidad política doméstica, sí, claro, metí tu tema, y metí tu tema. Entonces ya pagué mi visita, ¿no? Metí el tema que le interesaba al Congreso o a la fracción X del Congreso, y entonces se convierte el comunicado en una enciclopedia que la verdad hay de todo, y que significa una justificación para los boletos de avión de algunos jefes de gobierno. ¿Qué es lo que nos deja esta reunión? Se establece una nueva agenda en torno a lo que se ha propuesto para 2030, principalmente en cambio climático y medio ambiente. China pone un puntal, infraestructura para el desarrollo. Esa es la aportación que establece China en esta reunión del G20. Ciertamente, la cumbre de Guangzhou se hizo en un momento en que hay un desencanto creciente con la globalización y con las formas de operación que ha tenido en los últimos 20 años o más, y sobre todo en los años de la gran recesión de 2008-2009. Y este es el comentario de Federico Lamont sobre temas migratorios y fronterizos. 100 millones de migrantes en la óptica del G20 que se llevará a cabo en la República Popular de China. Esta tiene un antecedente, una cumbre de comercio en Shanghái, donde los asistentes, es decir, los ministros de comercio de los integrantes del G20, abordaron un tema crítico que retoma o tiene su esencia en la Organización Internacional del Trabajo, cuyo directivo de migración expuso
100 millones en la aldea global enfrentan la adversidad. La gran mayoría de ellos laboran en el sector servicios, turismo, salud, entre otros en la Unión Europea, particularmente España, Francia y Bélgica, pero en la propia República Popular de China. Y tal es el caso de la población que ha migrado en las últimas 3 décadas de Xinjiang, una provincia con población de mayoría musulmana y particularmente de la región del Tíbet. Plantea el anfitrión de esta cumbre, el presidente Xi Jinping, una solución expedita que incorpore a la mano de obra a la cadena productiva, a la mano de obra de la cadena global. Ante ello, Xi Jinping afirma, si nosotros no logramos contener la propia movilidad interna, ¿qué sucederá fuera de nuestra frontera? Así que ellos tienen la responsabilidad de encontrar en este G20 una solución que no se alcanzó en Anatolia, Turquía, hace un año. Y a partir de ello, ¿cuáles son las perspectivas para estos 100 millones de migrantes? Pues se ven de claroscuros, y la gran mayoría de ellos, como el caso de México, que también tan solo del 2008 al 2014 enfrentó el cierre prácticamente de fronteras con Estados Unidos y Canadá, y con ello disminuyó hasta en 50% la emigración hacia esas dos naciones. Así que es un problema que se ve en su conjunto. 100 millones no solamente son gente de Sri Lanka, son gente de Nepal, son gente de la India, también incluye a nosotros los mexicanos con un destino común, Canadá y Estados Unidos. En el G20 el punto final será entonces soluciones expeditas para este problema que nos afecta a todos, o habrá mayor inestabilidad en los países que son receptores de esa mano de obra. Llegamos al fin de Vértice Internacional. Soy Rina Musali, me despido de ustedes, pero les recuerdo que este programa se transmite todos los martes a las 21 horas y en repetición los sábados a las 19 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.